Ante todo, belleza. Hola, yo soy Juli, profe de patín de hace muchísimos años. Hoy les voy a mostrar cómo atarse correctamente los patines. Si sos principiante y nunca te subiste, te va a servir muchísimo. Y si ya patinás hace años, también. Un dato random, patino hace más de 20 años, así que en este canal les voy a contar todos mis secretos y mis experiencias sobre ruedas. Además de conocer cómo atarnos los patines, también les voy a mostrar dónde me encuentro hoy por si quieren venir a utilizar esta pista. En la ciudad de Rosario, en Argentina, muy fácil de llegar. La dirección exacta es Arturo Illia y Pueyrredón. Está a pocos metros de Avenida Oroño. Como verán, es una cancha de básquet, pero al tener el cemento bastante alisado, podemos utilizarla igual para patinar. No la recomiendo para venir a patinar bastante seguido porque puede llegar a gastar nuestras ruedas con mayor frecuencia y deberíamos cambiarlas constantemente. Podemos utilizarla igual para venir de vez en cuando a entrenar o para usarla como hobby con amigos y amigas. Anteriormente intenté patinar en un playón deportivo, muy lindo la verdad, de cemento alisado, el piso es mejor que la que me encuentro ahora, pero eran las 3 de la tarde, muchísimo calor y el sol apuntaba directo, así que decidí caminar un poco más y llegar acá, que por suerte estaba vacía y pudimos aprovechar para hacer este video. Bien, ¿sabías que atarte mal los cordones puede provocarnos lesiones o también deformar la bota del patín? Es un error muy común y por eso quiero que aprendamos a hacerlo lo mejor posible. Bien, ahora sí, llegó la hora de ponernos los patines. Antes que nada tenemos que sentarnos en algún lugar donde estemos cómodos. La mayoría prefieren altura, por ejemplo en alguna silla, pero yo prefiero por 1000 veces sentarme en el piso porque siempre lo hice desde chiquita, así que acá estoy en el piso atándome los cordones. Es muy importante saber que las medias a utilizar deben ser altas, ideales si sobrepasan la altura de la bota, y también que queden bien estiradas y no generen arrugas, porque si no podrían provocarnos ampolla o raspones. De esta manera podemos prevenirlas, ¿no? Según mi experiencia, mi recomendación, porque me pasaba que me las olvidaba siempre y terminaba patinando con medias cortas, es tener medias favoritas, que vos decís, esta me encantan y son re cómodas para patinar, y las guardás en el bolso. Cada 2 o 3 clases, obviamente hay que lavarlas, porque si no, esto también podría provocarnos enfermedades si no las lavamos. Así que tengan su par de medias cómodas y favoritas en el bolso y lávenlas constantemente. Bien, volviendo al tema de cómo atarnos los patines. Para comenzar, sí o sí les recomiendo que aflojen los cordones completamente. Esto es importante porque a la larga la bota se mantiene con su forma y no la dañamos. Nos lleva unos segundos más de tiempo, pero es esencial hacerlo. Vamos a comenzar. Primero, ajustamos los cordones de la parte delantera de la bota a la altura de los dedos del pie, pero lo hacemos de una manera suavemente, para que haya una mejor circulación sanguínea. De esta manera los dedos del pie como que no se duermen, entre comillas, y no nos genera una sensación de hormigueo, porque esto la verdad que es muy molesto para patinar y también puede generarnos a la larga calambres. ¡Me dan calambres! Número 2. Llegamos a la parte del empeine. Acá es muy importante que estén ajustados con firmeza, porque si dejamos los cordones sueltos puede pasar que nuestro pie adentro de la bota quede bastante flojo, como si fuera que baila, entonces tendríamos más probabilidades de generar una lesión. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos atando correctamente los cordones? Simplemente pasamos el dedo por arriba y si los cordones se mueven quiere decir que están bastante flojos. La idea es que queden firmes en el lugar donde están. Si prestan mucha atención van a notar que los cordones no se están moviendo, entonces esto quiere decir que están bien ajustados. Tengan en cuenta que es importante que los atemos bien para poder prevenir lesiones, así que no se olviden de esto. Les voy a tirar otro dato que les va a interesar muchísimo. ¿Ustedes sabían que los cordones tienen fecha de caducidad? ¿Qué quiere decir esto? Que llegado un tiempo los cordones se van a cortar solos o que simplemente pierden la elasticidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Es facilísimo. Nosotros estamos patinando y se nos sueltan los cordones constantemente y lo tenemos que atar a cada rato y pensamos, uy, es mi culpa que me lo estoy atando mal. En realidad no, esto quiere decir que ya perdieron su elasticidad, por eso se sueltan solos, entonces llegó el momento de comprar unos nuevos. Les voy a mostrar la diferencia entre los cordones, que ya tienen como 3 años, que son los que tienen mis patines, debería cambiarlos, lo sé, pero bueno, todavía no lo hice, colgada, son estos que están acá. Y la diferencia entre los cordones nuevos, que esto no tienen ni más de 2 o 3 meses, se nota muchísimo, así que les aconsejo realmente que si se van a dedicar a este deporte, que lo cambien constantemente y no dejen pasar más de un año con los mismos cordones. Si vas a comprar uno nuevo, puedes aprovechar y comprarte alguno que te guste, porque vienen en muchos colores y variedades de estilos. Muchos prefieren personalizar sus patines con cordones brillantes o multicolores y otros deciden con los típicos blancos que van a tono con la bota. Número 3. Llegamos a la recta final de cómo atarnos los patines, la famosa parte de los ganchitos. A medida que vamos subiendo del empeine al tobillo, la fuerza ejercida debe ser menor. ¿Qué quiere decir esto? En el extremo de los cordones deben estar ligeramente más sueltos para lograr mayor calidad de movimiento. Pero la pregunta que muchas veces me hicieron es, ¿y cómo enganchamos el cordón en los ganchitos? La respuesta y manera de proceder es facilísima. Presta mucha atención. Algunos suelen poner los cordones de abajo hacia arriba. Yo lo he hecho por un largo tiempo, les voy a ser sincera,
pero descubrí que si lo hacía al contrario, no se soltaban con tanta facilidad. Entonces, primero cruzamos ambos cordones por la parte central de la bota, luego los pasamos por detrás del ganchito, de arriba hacia abajo. Tengan en cuenta de sostener el cordón con firmeza porque se les puede soltar o salir también. Y repetimos continuamente este movimiento hasta llegar a la parte superior de la bota. Llegado al final, lo que vamos a hacer es el famoso nudo de zapatillas. Agarramos ambos cordones, los entrelazamos tirando fuerte de los extremos. Luego sujetamos uno de ellos entre el pulgar, los dedos índice y el del medio para generar un globito. Y finalizamos cruzando el otro cordón como si lo fuera a atrapar. En el hueco que queda libre pasamos este último y tiramos de los dos globitos que se formaron para terminar de ajustarlos. Y si no lo sabían, también hay una manera de sacarse los patines correctamente. A continuación se los voy a mostrar, pero antes no nos olvidemos. Con un ajuste correcto prevenimos lesiones, nos sentimos más cómodos, podemos generar mejor calidad de movimientos y también maximizamos el rendimiento de la bota para que nos dure mucho más tiempo. En resumen sería, en la parte delantera de la bota lo ajustamos suavemente, en la parte del empeine con mayor firmeza y a medida que vamos subiendo la fuerza que ejercemos debe ser menor. No quería pasar por alto una imagen que circula por todos lados. Es de una marca reconocida de patines sobre hielo y sobre ruedas. Y esta es la técnica of lacing, lo que significa la técnica del acordonado. Es lo que estuvimos viendo durante todo el video, pero una fuente oficial. Yo la mayoría de las cosas las aprendí a base de prueba y errores, otras por estudiar muchísimo y otras porque me las han enseñado. Así que les quería mostrar una fuente oficial. En la parte delantera los cordones van, como estuvimos viendo durante todo el video, soft, lo que significa es suave. A medida que se va subiendo para el empeine van a encontrar que dice tight, que es apretado, y a medida que se va subiendo de nuevo esa fuerza ejercida es menor, es más suave, por eso vuelve a decir soft. Como les comenté, hay una manera de sacarse los patines correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos ponemos cómodos, obviamente. Luego comenzamos a aflojar los cordones. Es importante desajustarlos a todos completamente para liberar la tensión en la bota y así sacamos el pie rápido y fácil. De esta manera no generamos deformaciones en las botas a largo plazo y además nos quedarían preparados para la próxima salida a patinar. Tengan en cuenta que si tenemos uñas muy largas podemos lastimarnos, así que háganlo con tranquilidad. Me imagino que no pasaron por alto los desgastados que están mis patines. Para que se den una idea, los tengo hace más de 7 años, los usé para nacionales, copas y mundiales. Tienen muchísima historia y yo los llamo los patines de la comunidad, que pronto les voy a contar el porqué. Lo voy a agarrar diferente porque, viste, así no puedo. ¿Ya estamos? Bueno, estamos por llegar al final de este video, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse si les gusta este tipo de contenido, así me apoyan y podemos llegar a más personas. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos pronto.